La historia de México tiene muchísimos temas de interés. Uno de ellos es la vida conventual que se dio durante todo el virreinato de la Nueva España. ¿Qué se necesitaba para ingresar a un convento de monjas? ¿Quiénes ingresaban? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Cómo vivían? ¿Cómo era la vida dentro de un convento? Tengo como invitada a Andrea Pérez Juárez, quien es pasante de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bien. Pues mira, yo te he invitado para que charlemos sobre un tema que me parece muy interesante, que es la vida conventual. Y a mí me surge de entrada una duda. ¿Cómo y por qué se dieron los primeros conventos aquí en México en el entonces Virreinato de la Nueva España? Pues mira, surge como una necesidad de los mismos españoles. Las mujeres para la época, sobre todo las de clase alta, solo tenían dos opciones de vida, o bueno, se limitaban a casarse o a encontrar un lugar que les diera refugio cuando sus padres, sus hermanos o algún varón de su familia no las pudiera proteger. Además, por la posición social que ocupaban, a veces las fortunas no eran suficientes para dar una dote. La dote era un capital que la mujer aportaba, ya fuera a un convento para sostenerla durante toda su vida o al matrimonio para iniciar algún negocio y que se pudiera sostener ella, su esposo. A veces sus familias no tenían el suficiente dinero para dotar a una o a dos hijas, y a veces en familias tan grandes que iban a tener varias hijas, era más fácil meterlas a un convento. En el convento se daba esta especie de pago porque ingresaran, y entonces el dinero o el capital que se invertía, porque a veces no solo era dinero, eran propiedades que se ponían en arrendo o en venta para que generaran un interés económico que permitiera sostener a las chicas y le diera al convento recursos para sostenerse materialmente y para proporcionarles vestido, alimento. Era más fácil para las familias aportar eso a la institución y con eso asegurar que su hija tuviera un lugar donde vivir, donde comer y donde la protegieran hasta que muriera. Entonces de ahí surge esa necesidad. El primer convento en la Nueva España se funda en 1540 y aún materialmente en la ciudad podemos ver lo que fue. Si uno camina sobre la calle de Belisario Domínguez, en la esquina con el eje central, ahí está el convento de la Inmaculada Concepción, que fue el primero fundado aquí en la Nueva España. Se debió a la iniciativa de Hernán Cortés y Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo y después arzobispo de México. ¿El por qué? Ya para la década de 1540 estamos hablando de 21 años desde la conquista, ¿no? O sea, casi reciente, o sea, no pasaron muchos años para la fundación del primer convento aquí en la Nueva España. No, y de hecho fue previo. Cortés pide la fundación del primer convento unos años antes, sin embargo, Carlos V les niega el permiso porque les dice que aún no es tiempo, ¿no? Que está aún asentándose materialmente la conquista, están llegando los pobladores, y precisamente esa es la dinámica. O sea, Cortés argumenta que ya hay mujeres en la Nueva España que requieren de instituciones donde se salvaguarde su honor, que se hagan cargo, porque no hay suficientes hombres para que se casen. Entonces así surge. Tiene su antecedente en la bula que se le concede a Zumárraga desde el papado para fundar todas aquellas instituciones que sean necesarias para la evangelización del continente. Entonces ahí llega la solicitud, supuestamente Cortés argumenta, de 4 mujeres españolas que querían ingresar al convento, y Zumárraga, atendiendo a esta solicitud, se vale de la bula, valiéndoles un tanto la disposición de Carlos V, o sea, no la toman en cuenta y fundan tal cual, ¿no? Es interesante porque aquí vamos a tener una dinámica. Las mujeres indígenas no van a poder ingresar a los claustros hasta
entrado el siglo XVIII, en 1724. Ya muy adelantado el virreinato. Uh-huh. Y esto tiene que ver con una cuestión de que no se les consideraba aptas para llevar una vida similar o las exigencias que se requerían para ser monja, tal cual. Entonces, este primer convento es curioso porque ingresan las nietas de Moctezuma, del emperador, las Cano Moctezuma, hijas de su hija Isabel Moctezuma con Juan Cano. Son dos, es Isabel Cano Moctezuma y Catalina Cano Moctezuma, que se pueden considerar las primeras indígenas, pero también las primeras mestizas que ingresan como tal a un claustro. Y vamos a tener... ¿Y ellas entraron al de la Concepción? Al de la Inmaculada Concepción. Ajá. No se sabe en qué año, pero ingresaron, estuvieron ahí ambas. Y hay otro caso, el apellido de la indígena es Tapia, en Querétaro. No recuerdo el nombre de la chica, pero este señor funda en el siglo XVI también el convento. Y el único requisito es que su hija ingrese como abadesa y él era un cacique. Son los únicos 3 casos registrados que tenemos en el siglo XVI de mujeres indígenas como tal o de ascendencia, ¿no? Como Corpus Christi, ¿de qué siglo es? Es del siglo XVIII y se funda en 1724. Ese sí era para indias, ajá, pero con una condición, que fueran caciques. Cacicas, ajá, que fueran parte de la nobleza. Y es el primer convento fundado por el virrey Baltasar Zúñiga. ¿A qué edad aproximadamente debían ingresar las mujeres a un convento? Entre los 13 y los 16 años. Están muy jovencitas. Sí, para nosotros, no para el estándar de vida de la época, porque hay que recordar que hoy la vida es 80 años, en la época la vida eran 40, no la mitad, máximo 50, entonces ya a esta edad muchas chicas estaban preparadas para casarse, ¿no? Máximo a lo mejor eran 20 años. Y había también un tope para ingresar a un convento que eran 35. Más allá ya no te dejaban entrar. O sea, en esos claustros que hemos visto, ya no creo que en la Ciudad de México ya no hay algún claustro completo. Completo como tal no, pero sobreviven 2. El ex convento de Regina Cheli, que hoy es el hospital, fue el hospital Concepción Beístegui, y hoy es un asilo de ancianos. Y el antiguo convento de Santa Teresa la Antigua, que hoy es el parte del Exteresa actual, y que es un museo. Sí, es museo también. Y está el Palacio de la Autonomía, que también formó parte de su claustro. Ahí se puede ver relativamente lo que eran los claustros de monjas. Mi pregunta va hacia esos inmensos lugares. Ajá. ¿Nada más podían estar entre 30 a 35 mujeres? No, dependía de la orden. Allí dependía de los recursos. Por ejemplo, hay 2 tipos de instituciones, o bueno, es como la dinámica. Unas son los conventos de monjas calzadas y otros son los conventos de monjas descalzas. Eso tiene que ver con la rigidez de la regla. ¿Qué diferencia hay entre las calzadas y las descalzadas? Básicamente el tipo de vida. Las descalzas son reglas como las de la orden franciscana, austeras, como los carmelitas. Llevaban una vida en común, ¿no? Los espacios eran compartidos, no tenían servidumbre, dependían a veces de algunas aportaciones para alimentarse. ¿Pedían limosna? No siempre, dependía. Se supone que aquí en Nueva España hubo algunos casos en los que como no debían de tener tantas propiedades, se tocaba la campana y el pueblo acudía y daba alimento al convento, pero realmente es... O sea, cuando dentro del claustro, porque las monjas no podían salir, sí, una vez que ingresaban, ya no podían salir. Exacto. Incluso creo tenían que morir y eran enterradas dentro de los conventos. Ahorita nos platicarás más acerca de ese tema. Pero si ellas tenían una necesidad, entonces tocaban la campana. En ese entonces, bueno, pues la ciudad se regía por el toque de campana. Supongo que los habitantes de la Ciudad de México conocían los toques de campanas y decían, las monjas tienen una necesidad. Se acercaban al convento. ¿Pero cómo les pasaban los alimentos? Por una estructura que se llama torno.
El torno era una estructura giratoria que comunicaba el convento con el exterior y había una monja, un cargo que se llamaba la monja tornera. Su única ocupación era atender el torno y salían cosas del convento, porque recordemos que los conventos también vendían cosas que fabricaban. Era otro modo en el que las monjas obtenían recursos o ingresaban cosas, alimentos, no sé, medicamentos, lo que hiciera falta al convento ingresaba por el torno. Entonces, mira, yo creo que es muy relativo esa idea de que se mantenían como tal de la caída de la gente, ¿no? Realmente no. La mayoría de los conventos tenían muchas propiedades y pues las usaban. Básicamente lo que diferenciaba a una mujer de un convento de monjas calzadas a uno de descalzas era la rigidez de la regla. El que estas mujeres, en los de descalzas, llevaban una vida más austera, ¿no? Más teniendo que hacer ellas ciertas labores como hacer el aseo, atender la enfermería y que no tenían tanta servidumbre para consigo mismas. En cambio, los conventos de monjas calzadas, las chicas tenían espacios donde vivían, celdas particulares muy grandes. Hoy en día sobreviven 2 espacios que nos dan cuenta de esos espacios tan grandes que ocupaban. Uno es el actual restaurante Céfido, que forma parte del claustro de Sor Juana. Si uno entra, lo que es la parte del restaurante era la celda de la Marquesa de la Selva Nevada, que estuvo en el convento de Regina Coeli. Y también en Regina, en la iglesia, tenemos la capilla Medina Picasso. Uy, una maravilla de capilla, ¿no? Hermosa. Barroca. Barroca y de lo muy barroco que sobrevive en la ciudad. Que afortunadamente todavía se mantiene, ¿no? Porque sí, es de los pocos ejemplos aquí en la ciudad que todavía mantiene esas características de estilo barroco. Llegó el neoclásico después y entonces la mayoría de los templos pues arrasaron con los retablos barrocos para poner los neoclásicos, pero esa capilla que tú nos mencionas es un claro ejemplo de cómo era el estilo barroco. Y fue una celda de monja. La familia Medina Picasso estuvo muchos años asociada al convento de Regina Coeli, casi 150 años. Fueron 3 generaciones de mujeres las que estuvieron ahí. Y la celda perteneció a Isabel Medina Picasso. Su hermano, cuando ella muere, queda la celda vacía. Su hermano Buenaventura, que era un sacerdote, decide donarla al convento y construye una capilla en honor a la Virgen con la finalidad de agradecer que su familia y su hermana particularmente fue recibida. Entonces, eso nos dimensiona un poco qué tan grandes eran. Digo, por ejemplo, es muy famosa la biblioteca de Sor Juana, ¿no? La celda de Sor Juana. La vida de una monja calzada era muy parecida a lo que tenía Sor Juana, ¿no? Sirvientas, tenían hasta pequeñas huertas, bibliotecas, tenían dinero extra además de su dote, algunas propiedades con las cuales se mantenían. Entonces sí era una vida bastante diferente a la de una monja descalza, ¿no? Tenían mayores beneficios, por decirlo de algún modo. Y a este tipo de conventos con esta regla bastante acomodada, ¿ingresaba quien tenía la mayor posibilidad de pagar la dote? O sea, ¿la familia era quien decidía a qué tipo de regla quería mandar a su hija? Pues más bien lo decidía la chica, ¿no? La chica era como la que decidía, este convento me voy, pero allí retomando un poquito el punto que me preguntabas del número de mujeres. Ajá. En las reglas de descalzas solamente se admitían 33 mujeres y era por los recursos. Entonces era como el número límite, pero en los conventos de monjas calzadas llegó a haber hasta 100 monjas. O sea, ahí ya dependía de tu dinero y de si tú querías ingresar. ¿Y a quién decidía? Decían las chicas qué tipo de regla querían llevar y también dependía de la dote que tú quisieras pagar, porque llegó a ser alto el costo, ¿no? Eran entre 2,000 y 4,000 pesos plata de la época. O sea, barato no era. A veces, te voy a poner un ejemplo, una comparación. Para que una chica de pues una clase menos acomodada se casara, su dote era de 300 pesos. Entonces estás hablando que para que una chica de esta condición social ingresara al convento,
con lo que tú pagabas una dote de ellas, pagabas 10 matrimonios de una de menos recursos, es como para hacerte un estándar, ¿no? Entonces este dinero se daba al convento, las chicas ingresaban y pues se ponía a trabajar el dinero que dieran los padres o las propiedades que se dieran al convento por un valor económico relativamente equivalente, y pues ahí ingresaban y con eso se mantenían. Y de ahí ya no salían, o sea, tenían que morir, o sí había la opción de salir, o sea, si ellas decían, quiero entrar a este convento, ingresaban, ¿cómo era todo ese proceso? Ajá, mira, pues te decía yo, eran entre los 3 y los 16 años, pero realmente era una dinámica interesante. Las chicas a veces estaban en los claustros desde los 5 o los 6 años, porque las monjas les daban educación, es decir, no educación como la entendemos actualmente, de que les enseñaran todo. Eran grupos de 5 a 6 niñas que se le encargaban a una monja y les enseñaban a leer, a oraciones, la Biblia, a contar, también les enseñaban operaciones básicas, latín, música, y lo que Josefina Muriel, que es una de las estudiosas más importantes de la vida conventual, llamó los oficios mujeriles: bordar, coser, cocinar, todo lo adecuado para llevar una casa. Ajá. Y entonces entre los 13 y los 16 la chica debía de elegir o salías del claustro a casarte o te quedabas dentro y llevabas una vida al interior. Entonces las chicas conocían muy bien qué era la vida al interior de un claustro, ¿no? Una vez que la chica decidía como tal entrar, se solicitaba al obispo o al arzobispo, se le hacía una carta con los motivos, se solicitaba a la abadesa. ¿Quién era la abadesa? La abadesa era la monja que dirigía el convento, o sea, la digamos, más la mayor. La mayor, exacto. La mayor autoridad dentro del convento. Se le llama abadesa o priora. Ajá. Entonces era como la que dirigía todos los asuntos, gobernaba el convento tal cual. Ajá. Entonces ella evaluaba la solicitud, lo consultaba con el resto de las monjas que tenían derecho a votar y a decidir si sí o si no. Ajá. Y entonces si la chica era aceptada, tenía que cumplir con varios requisitos. Rápido los mencionamos. La primera, la edad, ¿no? Entre 13, mínimo, máximo 16, en ese rango para decidir, ¿no? También tenían que ser hijas legítimas, porque si no forman parte de un matrimonio reconocido por la iglesia, según no podían ingresar. Ajá. Lo cual se violentaba. Sor Juana es el más claro ejemplo de que eso no aplicaba. Okay. Pero bueno, sí. Tenías que tener los 3,000 pesos. ¿La dote? De dote, o 4,000 dependiendo de la época. Además también debías de no tener líos con la Inquisición. Tu familia debía de ser de cristianos viejos. Es decir, que 3 o 4 generaciones atrás tu familia perteneciera al cristianismo, lo practicaran. No tenías que tener, como les decía, ningún lío con la Inquisición, ningún proceso. No tenías que tener tampoco ascendentes de otras religiones como judíos, musulmanes y demás, y tenías que tener conocimientos de lectura, escritura, latín, música, porque se requería para el coro, saber leer y escribir. También necesitabas tener buena salud, porque si no demostrabas buena salud había órdenes que te rechazaban, y otros conocimientos en general. Entonces, si tenías como toda esta serie de requisitos, eras candidata para entrar. Ingresabas e iniciabas un periodo de preparación, dependiendo de la orden, era de 1 a 2 años, que era el periodo de noviciado. Una vez concluido el periodo de noviciado, el obispo o el arzobispo enviaba a alguien a que te hiciera una especie de examen, que evaluaban tu conocimiento de doctrina y si estabas preparada para llevar la vida al interior del convento. Eso lo definía regularmente la priora y la llamada maestra de novicias, que era otro cargo dentro del convento. Esta monja se encargaba de enseñarles a las chicas cuáles eran sus obligaciones y el tipo de vida, y una vez que ellos estaban de acuerdo, ya podían las chicas ser candidatas para ingresar. Digamos que eso que nos estás contando es como un propedéutico, ¿no? Exacto. Cuando ingresas actualmente a una universidad y que te dan el propedéutico, y de ahí ya haces el examen, y si lo pasas, entras. Exacto. Ahora, lo que tú me decías de que no salía.
Las monjas tenían, y en general todas las órdenes, sean hombres o mujeres, tienen que respetar o jurar 3 votos, que los votos son una serie de reglas que rigen su vida o de preceptos. Es obediencia, castidad y clausura, en este caso, ¿no? ¿Obediencia a quién? Obediencia al obispo, al arzobispo y a la abadesa. Castidad, obviamente, no sostener relaciones sexuales de ningún tipo. Clausura en el caso de las chicas, es decir, ingresar al convento y nunca salir, y morir y ser enterradas ahí. Y pobreza. Entonces, son estos 4 en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres son el de obediencia, castidad y pobreza. Hay una diferencia, los hombres sí pueden salir. O sea, ellos sí tienen libertad de salir del claustro e ingresar cuando así lo deseen, las mujeres no. Y en algunos casos en la Nueva España hubo un 5º voto muy curioso, que fue el de no beber chocolate, ni incitar a que otra mujer lo hiciera. ¿Por qué sucedía esto? Porque se pensaba en la época que el chocolate podía incitar al pecado. ¿Es como un afrodisíaco? Sí, por las calorías, el consumo. Entonces pensaban que incitaba a conductas que no eran adecuadas para las monjas, y las carmelitas particularmente tenían este 5º voto de no beber chocolate. No todas las órdenes, pero ellas sí en particular, y pues es muy curioso, ¿no? Claro, o sea, me parece sorprendente que el chocolate, que precisamente fue uno de los grandes manjares durante el virreinato, bueno, pues sí, las monjas decidieron no tomarlo por lo que podía provocarles. Exacto. Oye, ¿y cómo dentro del convento había distintos puestos, que ya nos has mencionado algunos, las jerarquías? ¿Cómo se daban estas? O sea, llegaba, ya una vez que la novicia aceptaba ingresar al convento, se llevaba todo un ritual, que es como el casamiento con Cristo. Es un matrimonio. ¿Se les llamaba esposas de Cristo? Se les llamaba esposas de Cristo porque eso es, o sea, una monja al ingresar es una boda espiritual con Jesús, entonces se consideraban sus esposas, y es la ceremonia de profesión, que realmente simbólicamente es un matrimonio con Jesús, y era muy compleja, realmente el ritual es muy complejo, digo, no nos va a dar tiempo de describirlo, pero bueno, en rasgos generales, las chicas ingresaban a la iglesia regularmente vestidas como en el siglo, es decir, como vestían cotidianamente en sus casas, se les engalanaba con joyas, con lo mejor, porque era una forma de recordarles a lo que iban a renunciar, ¿no? Para siempre. Entonces ya una vez en el lugar se hacía una misa, y después se les despojaba de todos sus vestidos, las joyas, se les cortaba el pelo, y se les empezaban a imponer el hábito y diferentes elementos que recordaban el simbolismo de un matrimonio. Esto era la corona florida. Nosotros si buscamos, o bueno, si buscan retratos de monjas coronadas, van a ver el tipo de corona que era. Eran coronas altas, adornadas con flores que simbolizaban su triunfo sobre la muerte, porque entrar a un convento era morir para el mundo y vivir para Cristo. Una palma florida que significaba su virginidad, la pureza que entregaban. Llevaban un anillo, que el anillo simbolizaba el matrimonio místico con Jesús, y llevaban una pequeña escultura de Cristo o un crucifijo que simbolizaba a su esposo, es decir, a Jesucristo. Entonces estos eran los elementos con los que se ataviaban. Y todo ese evento, sí, llamarle evento, ¿no? Que se realizaba para cuando se casaban las monjas con Cristo, se hacía hacia el público, o sea, el público podía asistir a esos eventos. Sí, estaba abierto, o sea, la iglesia, como era la misa para celebrarlo, la gente sí podía ingresar a ver todo este ritual. Y ahí sí veía todavía a la monja, bueno, a quien se estaba preparando ya exactamente para hacer, digo, no se veía cuando la despojaban del vestido, no, eso era aparte, o sea, había un área que se le llama actualmente sotocoro o coro bajo. En ese tiempo, hoy en día pues no, hoy en día es parte de la iglesia, uno ingresa y pasa, pero en ese tiempo había unas rejas con unas telas muy gruesas en color negro o en algún color oscuro que no permitían ver del otro lado, y estaba separado del resto. Entonces atrás de esa reja estaba la abadesa, que era la que
le quitaba los vestidos, la despojaban y la vestían, y otras profesas. Entonces la chica ingresaba vestida tal cual iba ataviada y ya salía con todos estos elementos. Y digamos que era la última vez que la veían. De ahí vienen los cuadros de monjas coronados, que son en el siglo XVIII, principios del XIX, y estos cuadros tienen una finalidad, las pinturas. Eran mandadas a hacer por las familias de las chicas como el último recuerdo de cómo lucía su hija al ingresar al claustro. Por eso todas las que nosotros vemos son chicas muy jovencitas, sí, porque son estos cuadros. Entonces se les daba a la familia y ellos los tenían. Era el último recuerdo de las hijas. O sea, ya ni siquiera la familia la podía ver. No la volvían a ver. Pero sí podían tener algún contacto con ellos, no sé, platicar a través de esta reja. Sí, a través de la reja que se llama coro, sotocoro, y el locutorio por la locución, el hablar. Ajá. Era a través de estas grandes rejas, había el espacio, allí iban y se visitaban, la monja estaba de un lado, su familia del otro, y podían tener contacto a través de las rejas o a través del mismo torno, enviarse cosas, pero nunca podían estar a solas ni tener una conversación. Había otro puesto que se llamó el de las monjas escucha, que su única finalidad era oír las conversaciones que tenían con sus familiares e informar a la abadesa si alguna de esas conversaciones estaba saliendo de tono de lo que las chicas debían estar enteradas o platicar en el claustro. Oh, qué interesante. Entonces, la dinámica de la vida no estaban aisladas, o sea, así es hacia donde iba la pregunta. Las monjas no estaban aisladas, pero para nada. Ajá. O sea, ellas sabían todo lo que pasaba afuera, tenían comunicación con su familia, que nunca los volvían a ver cada de otra cosa, pero sí, siempre. ¿Sí se enteraban? Sí, de siempre, todo. de todo. Ah, qué interesante. Oye, y te decía de los rangos o los puestos que tenían las monjas dentro del convento. O sea, ¿qué más había aparte de la abadesa? Mira, había muchos ya nos has mencionado varios cargos. Había otro más que te llame la atención. Enfermeras, por ejemplo, había monjas que se hacían cargo de la enfermería. Una enfermería no como hoy día la conocemos, ¿no? Sino como un espacio donde las monjas enfermas estaban y se les daban ciertas atenciones, o muy ancianas. Había la monja refitolera, que era la que se encargaba de llevar la cocina del convento. Había contadoras, porque pues se tenía que llevar una contabilidad de todo los bienes, lo que ingresaba, salía, se compraba los bienes. Había las llamadas monjas cronistas, que eran las que llevaban la historia del mismo convento. Ya te mencioné a las maestras de novicias. Oye, esta que me llamó la atención, monja cronista. Supongo que actualmente para estudiar la vida de los conventos, el puesto de la monja cronista ha de ser fundamental, lo que escribió, para entender la vida conventual de lo que estamos hablando. Sí, exacto. ¿Te ha tocado a ti en tus investigaciones leer algo acerca de lo que escribió una cronista? Sí, hay crónicas que nos llegaron. Desgraciadamente, con la exclaustración, muchos de los archivos se perdieron, muchísimos documentos, pero sí tenemos crónicas de las órdenes escritas por las mismas mujeres, a veces atendiendo órdenes de sus superiores, de los obispos, de los arzobispos, y dan cuenta, ¿no?, de la cotidianidad de un convento, desde cómo se había fundado hasta algunas de sus prácticas cotidianas, ¿no? El cómo rezaban, el cómo se hacía la elección de las abadesas, el cómo se preparaban para alguna festividad del santo patrono del convento. O sea, eran muchas las Muchísimo, dinámicas. me imagino que tantísimo por aprender, por conocer acerca de la vida conventual, pero ya estamos en el último minuto de este programa, de este episodio, y hay mucho todavía por qué platicar. Yo te propongo que regreses, que volvamos a grabar otro episodio hablando sobre este tema tan apasionante, que veo que también a ti te apasiona mucho el tema. Entonces que te hago la invitación de que grabemos otro episodio y sigamos con este mismo tema. Ok, perfecto. Pero antes de despedirme, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu museo favorito? Mi museo favorito, el Museo del Virreinato, definitivamente, en Tepoztlán. A ver, así estamos a 30 segundos de terminar. ¿Qué nos puedes decir de este museo? ¿Por qué es tu favorito? Porque es mi favorito, pues, por la temática, ¿no?, que trata la Nueva España, y además porque es uno de los pocos
lugares que aún conserva lo que fue, ¿no? Como noviciado jesuita, entonces creo que... Y ahí está toda la obra del virreinato. Sí, mucho. Muchísimo, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues sí, también es uno de mis favoritos, el Museo del Virreinato. Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla y pues nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Yo soy Adrián MG y esto fue Museomanía, un espacio para platicar de museos, libros y otros temas culturales. Hasta pronto.